Bueno, estamos en línea. En el episodio de hoy vamos a hablar y voy a abrir mi corazón y les voy a compartir. Yo sé que es un tema que me lo preguntan bastante, entonces les voy a compartir uno de mis mayores temores. Son dos: convertirme en mamá y también no ser mamá. O sea, ¿sí me comprendes? Son dos temores que a veces como que yo voy así como por la vida y yo me pregunto como que, bueno, chévere vivir la experiencia de ser mamá y todo de que se siente el bebé en la barriga y pero al mismo tiempo es un miedo impresionante. Tiene que ver mucho también con los miedos o con las advertencias y las alertas que en algún momento mi familia, mi papá, mi mamá y bueno, y toda la familia que dice estudia, capacítese y una cosa y la otra. Entonces eso es como que mi temor, ¿no? Como que me falta terminar esto y lo otro, pero al mismo tiempo siento que el tiempo se me está pasando y me da miedo no lograr ser mamá. O sea, como que el tiempo se pasó y ya no se dio la oportunidad y ya, ¿qué más podemos hacer? Ese es un tema de cierta manera muy profundo, ¿no? Uy, demasiado profundo. Y es, o sea, es profundo en el ámbito humano. Sí. Y es profundo en el ámbito bíblico también. Vivimos en una época que cada vez menos personas tienen hijos. Eso va colocando una tendencia. Y yo siento que puede llegar muchas personas a tener las mismas razones que yo tengo. No sé, me puedo equivocar, ¿no? Claramente. Pero yo creo que hubo en algún momento de nuestra vida, no sé si escuchaste, es el boom, donde muchas adolescentes, jovencitas quedan en embarazo. ¿Sí te acuerdas? En mi caso, yo creo que, bueno, de pronto por aquí casualmente me vi a alguna de mis compañeras de colegio. En mi colegio sucedió. Y bueno, fueron situaciones que nos enseñaron, yo creo, ¿no? Sí, nos enseñaron. Pero yo siento que tal vez al vivirlo tan de cerca, como que los papás se colocaron como en el trabajo de prepararnos muy bien como para esos temas, como para esos sucesos, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo personal, cabe aclarar que yo soy nacida en un hogar cristiano, pero a pesar de todo, yo también, mi familia extensa, pues no son conocedores de la palabra de Dios, entonces tendrían a ser un poco más explícitos y más claros en hablarme, ¿sí? Entonces, claro, el uno vivir tanto como la experiencia de ver una compañera, ¿sí? Y tanto como la situación que uno vive en la familia de que te están diciendo, hey, cuídese, no se vaya a dañar la vida, porque en realidad a mí me lo enseñaron que eso era dañarme la vida. Y pues para mí, hoy en día puedo decir que no, era muy fuerte decirle pues que uno iba a dañar la vida, porque yo digo pues mientras hay vida y esperanza, aquí va a tocar un poquito más duro, sí, pero pues así no la vendieron. Y dije, no, yo no me puedo dañar la vida, no me puedo dañar la vida, no me puedo dañar la vida. Entonces yo digo que muchas personas, de acuerdo a esa estadística que dijiste, que muchas personas han dejado de tener hijos, es por esas razones, por el miedo de que todavía no hemos logrado lo que consideramos que se debe tener para uno poder traer un hijo a este mundo. Bueno, precisamente Okay. vamos a tocar un poco de eso, porque las familias hoy no quieren tener hijos. Al mismo tiempo hay que mirar la tasa de natalidad en el mundo y en Colombia, sí, que es de donde les hablamos. Saludos a todos los que están en otro país. Han emigrado. Los mi respeto y mi admiración, les extrañamos. Los colombianos que están, bueno, algunos amigos nuestros, sí, ¿no? Bastante, que están en otros países, bendiciones para ellos, que Dios les bendiga mucho. Y bueno, vamos a analizar un poco esto, qué dice la Biblia realmente sobre los hijos y al mismo tiempo cuál debería ser la perspectiva de los cristianos, ¿no? Sí. Bueno, eso tiene opiniones divididas. También. ¿Sí? Es verdad. Entonces, vamos a abordar entonces algunos. Yo saqué unos datos interesantes. Según la ONU, hace algún tiempo, sí, la mujer tenía, de cierta manera, en los 90, 3.3 hijos. Es como una estadística. ¿En qué allí. año? En el 90, en el año de 1990, ¿sí? Las familias en ese tiempo eran un poco más grandes, ¿sí? Incluso las familias de nuestros padres. Pues no son del 90, son más antiguas. No, son obviamente, son más antiguos. Ajá, sí. Pero, de cierta manera, ellos, el tener una familia numerosa para ellos era cuestión de honor, ¿sí? Era como prestigio, sí. Una familia numerosa. Admirable. Sí. Ajá. Entonces, eso ha ido, de cierta manera, con una tendencia a la baja. Ahora, la fertilidad y, de cierta manera, los hijos, me muestra una estadística de 2.2 por mujer en el 2024. Y en ese momento estamos viviendo una de las más bajas a nivel de Colombia y a nivel del mundo. O sea, estos porcentajes y esta tasa de natalidad es una de las más bajas. Sí, es verdad. ¿Sí? Empezando por mí. ¿Y qué significa esto al mismo tiempo? Que ya no estamos teniendo suficientes hijos para reemplazar la población. Entonces, vamos como diríamos difícilmente, ¿no? Sí. Pero vamos
como en vía de extinción de algunas generaciones, ¿no? O sea, lo que yo tengo entendido es porque cada vez pues los viejos se hacen más viejos y pues van llegando a su ciclo de partir de este mundo, pero no hay infancia, o No sea, hay ya nuevos no, na- ajá, exacto, no hay nuevos no hay nacimientos, nuevos entonces ya nacimientos. los más viejos, los jóvenes nos vamos convirtiendo pues en adultos y en viejos, y entonces ¿quién nos viene persiguiendo? Pues muy pocos niños, digámoslo así. Mira que la situación en Colombia es similar. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, que es el DANE, Ujú, ¿sí? sí. El que digamos que está pendiente de todas esas tendencias. En el 2024 se dice que nacieron 445.000 niños, 445.000 bebés Ujú, en Colombia. ok. ¿Y eso qué refleja conforme al año anterior? Una caída del 13.7% en Colombia, que es la cifra más baja de la última década. Y esa cifra, según he visto por allí en las noticias, sigue descendiendo en estos años. En el 2025 sigue descendiendo. Entonces, eso nos habla de lo que decíamos ahora. Hay una tendencia que se está marcando. Hay una tendencia que se está marcando. ¿Por qué? Al mismo tiempo, la edad promedio para tener hijos está aumentando. De cierta manera, nosotros lo podríamos comparar con lo siguiente. Nuestros padres Ay, no, mi mamá. posiblemente a nuestra edad ya estaban criando hijos. Ay, sí, con Sí. todo el amor y la admiración que yo le tengo a mi mamá. Yo una vez le dije, ma, cuando yo cumplí los 19 años, mi mamá quedó embarazada a los 19. Cuando yo cumplí los 19, no, yo no logré dimensionar. Yo decía, ¿qué? Yo estaba embarazada. No, yo me sentía todavía muy niña, muy adolescente. Cuando cumplí los 20, mi mamá me tuvo a mí a los 20. Yo decía, no, a mí, o sea, yo siento que me falta demasiado como para yo tener esa responsabilidad de tener un hijo, de tener un bebé. Y pues mi papá, porque en sí, en cuanto a la mujer, pues uno siempre ve como lo aterrador, ¿no? Pero mi papá también estaba muy joven, que también lo amo con todo mi corazón. Papá tenía como 21, 22 años. Y en sí el hombre cae la responsabilidad. Y más anteriormente, o sea, como cuando decimos era un pollito, o sea, es que es un niño de 22 años, ¿sí me comprende? Mira que en estos momentos cada vez más personas y más jóvenes postergan la paternidad o muchos la evitan, ¿sí? Muchos la evitan. Entonces sería una pregunta interesante pensar. Pero no, ¿sí? venga, espérese. No los hombres, la paternidad no. Yo siento No, que es la que no, maternidad no es a nosotras- nivel general. O sea, cuando hablamos de paternidad es a nivel general. Pero mira Sí, que yo no- he ido sintiendo ahorita que tú dices que tendencia, bueno, no es que sea una moda, ¿no? Sino que la tendencia ha marcado, yo vengo analizando que ahorita son los hombres que piden hijos y que en muchas ocasiones es que ya no me quiere dar un hijo, es que ya no me quiere dar un hijo. Yo siento que es así, no sé, me puede estar equivocando, yo sé que son las estadísticas, pero yo siento que se ha mermado mucho, es como la maternidad, o sea, el deseo de ser madre, porque anteriormente era uno, por ejemplo, entre mi papá y mi mamá, quién era la que ya quería? Mi mamá decía, no, yo ya quiero mi hija, y mi mamá tenía 19 años. Sí, y mi papá no, mi papá de pronto estaba como en una posición más de como que esperemos un poquito más. Pero hoy en día visualizo mucho de que veo muchos hombres como que, o sea, ya, deme un hijo. Y como que las mujeres, no, todavía no, yo siento que falta eso y eso y esto y lo otro. Entonces, ¿qué? Pero mira que hay un tema ahí cultural. Ajá. Hay un tema cultural. ¿Por qué? Porque la mujer, antiguamente, nosotros lo hemos conversado, antiguamente, y tú eres, digamos, de esos millennials, Sí. ¿sí? Porque tú no te identificas ni con la generación de tu mamá, ni con la generación de tu abuela, porque Menos. fueron mujeres, de cierta manera, en su contexto, entregadas al hogar. El contexto anterior de la mujer, sí, eso lo podemos mirar. El hombre tenía el concepto de la mujer, que era para Sí, para tener tener hijos, hijos. y para estar en la Formar casa, y para cuidar la casa, y para asear la casa, y ese concepto se ha transformado. Pues ¿sí? sí, ha cambiado Entonces, bastante. esa pregunta de por qué muchas familias ya no quieren tener hijos, ahí tiene varios factores, ¿sí? Entonces, ese factor cultural es uno, de que la mujer dice, no, yo tengo mis proyectos y yo no voy a postergar mis proyectos porque de cierta manera a la mujer le cambia la vida Ay, el sí. tener hijos, a la mujer le cambia la vida el tener hijos, a la mujer de cierta manera dependiendo de su profesión, muchas veces tiene que hacer una pausa en su profesión o reacomodar su vida, Sí, es verdad. ¿sí? Entonces, ese es un aspecto también importante. El factor económico. Yo digo que ese es como el más popular. de pronto es más relevante para muchos. El más popular y el que tiene más peso. Para mí pueden ser ambas, pero siento que la parte económica, no sé, me da demasiado susto. Y yo algo que siempre he dicho es que aquellos que se convierten en padre o en madre, es como que empiezan a vivir como un proceso de fe. O sea, viven todos los días por fe, porque es que cuidar
a un ser humano con tanta fragilidad. Siento yo que, o sea, es tan delicada la vida y tan frágil que es imposible, por más cuidado que uno le quiera tener, por más inversión que uno quiera tener económicamente y todo lo que uno le quiera dar, la vida es muy frágil. ¿Sí me comprende? Entonces ¿verdad? yo digo que es como mi temor y es como mi miedo en cuanto yo digo, es que tener un hijo es como vivir de fe. Y pues en parte, con razón el Señor dice herencia, ¿no? Herencia de Jehová. Son los hijos. Entonces, ese es otro como obstáculo que yo veo y digo, uy, Dios santo, eso es vivir de fe. Podríamos considerar y quisiéramos al mismo tiempo invitarles a seguirnos, invitarles a dejar su comentario. A suscribirse, esa gente no se suscribe. Bueno, invitación especial, suscríbete. Si miras este contenido, es de tu agrado, es Ay, para sí. edificación. Te invitamos a que por allí nos apoyes, te suscribas. Comentando. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, Instagram. estamos en Instagram. Y bueno, ahí en YouTube también estamos con todos estos capítulos Así de es. Hablando Claro. Déjenos en los comentarios cuál es, de cierta manera, el punto más relevante por el cual deciden tener o no tener hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí en el factor económico se considera el alto costo de vida. Se considera también, de cierta manera, que adquirir vivienda en Colombia y en muchos países del mundo cada vez se hace más complejo. Uy, sí. Entonces, al mismo tiempo, el tema económico a nivel mundial y las complejidades que hay en los países hace que haya una inestabilidad laboral. Esa inestabilidad laboral hace que muchas personas, de cierta manera, digan, yo creo que es mejor esperar Pensarlo, o sí, esperar pensarlo muy bien. o considerarlo bien, porque muchos consideran tener hijos es económicamente difícil. Dicen no. Sí, es verdad, es verdad. O sea, se analiza mucho desde allí. Ujú, es cierto. Se analiza mucho desde allí. Entonces, bueno, allí hay que analizar, pues, porque yo creo que además debería haber una planeación. Sí, o sea, no, sí, la planeación es importante, pero mira, ¿qué es lo que sucede? Desde mi punto de vista, yo digo que todos hemos planeado nuestra vida, desde el colegio, desde que a mí me hicieron hacer es que una carpeta del proyecto de vida. Y si yo te muestro mi proyecto de vida, bueno, yo no sé cuándo puse yo tener como hijos. Yo puse aquí es que casarme a los 25 y yo no sé, como 20 y algo también los hijos, pero a medida que uno va avanzando es que, bueno, la planeación nos permite como enfocarnos, sí, pero más no garantiza en muchas ocasiones que sea tan acertada el llegar a esa posición que nosotros creíamos y lo podemos ver, no garantiza, es exacto. verdad. Nosotros dijimos, yo me gradué de 15 años, ¿sí? Entonces yo dije, no, yo inicié la universidad y a los 20, según yo, a los 20 o 21 estoy terminando la carrera profesional. Pregúnteme en qué semestre voy. ¿Sí me comprende? Entonces, claro. A todos nos pasó así, yo creo. Planear es importante, porque sí, sigue estando el focus y en mí sigue estando el focus de terminar mi carrera profesional. Motivos por el cual no planeo tener hijos. ¿Sí me comprende? ¿Por qué? Por el momento. Sí, no, claro. Cabe la claridad. Por Sí, el bájale el momento. No, papel porque es en que, o sea, nosotros lo sabemos, pero la audiencia no. Por el momento, Entonces, mi gente, vale, por el vale momento. la claridad. Por el momento. ¿Pero por qué? Porque, como decía Luis Eduardo, ha entrado la tendencia del individualismo. Primero yo, primero mis metas. ¿Por qué? Porque es que un hijo absorbe casi no digamos el 100%, sino digamos el 98.9% del tiempo de la mujer. ¿Sí me comprende? Es casi Ese porcentaje, ¿no? Sí, no. Y yo sé que muchas se pueden sentir como, ¿cómo se dice? Se pueden sentir identificadas sí, de que es así. Desde el embarazo, aunque yo digo que el embarazo es como el tiempo, gracias a Dios son 9 meses donde la mujer puede irse preparando mentalmente de lo que puede venir, ¿sí? Que no llega el bebé de una y uno dice, ven, ¿cómo es esto? Yo nunca pensé en eso, no, sino que ya hay una antesala para uno ir pensando. Entonces, ¿qué sucede? Primero yo, primero es mi meta. Y ¿verdad? para mí, Luis Eduardo, para mí, yo siempre te lo he compartido, un hijo es un proyecto de vida. Claro que sí. Un hijo es un proyecto de vida. Y si yo no he resuelto mi proyecto de vida, ¿qué voy a hacer con ese niño? Que sí se logra resolver el proyecto de vida de la bendición, sí, pero ¿qué proyecto me toca parar? El Es mío. que precisamente en el análisis que se hace, como esas son como las principales razones, ¿no? De que no he terminado mi carrera, tengo Claro. proyectos profesionales, proyectos personales, tengo una libertad en mi estilo de vida y no quiero, de cierta manera, Por ejemplo, algo que me pueda atar. yo ando en moto. Yo pienso que por eso yo ando en moto. Y muchos años he andado en moto. Y yo a veces me pregunto, yo digo, ¿seré yo capaz de sujetarme por el bien del bebé? Porque es que yo a veces tiendo a ser un poquito rebelde. Y no aguantarme el trancón y no aguantarme montarme en un bus en un mío. No porque no quiera, sino porque uno ya está enseñado. Wow, o sea, la vida a uno le cambia. O sea, yo me tengo que volver más paciente, aparte del bebé, más paciente y controlar el tiempo. Porque uno en moto
Uno dice, yo salgo a tal hora y ya llego en un momentico, pero es que a uno le cambia la vida hasta en eso, hasta en la libertad de lo que uno realiza. No, y el asunto es que cada vez más de cierta manera se retrasa el matrimonio y al mismo tiempo con el matrimonio, o sea, la gente, los jóvenes cada vez más se casan más tarde. Ok, sí. Se casan por allá a los 30, muchos de nuestros padres se casaron a los 18, muchas mujeres se casaron menores de edad, pero en estos momentos cada vez más se posterga ese tema del matrimonio, se posterga la maternidad y eso también incluye en la caída de la natalidad. Sí, claro, ¿Sí? es cierto. Y es importante. Para Ahora, las personas cristianas o para las personas que de pronto en sus hogares han sido criadas a nivel católico, que les enseñan a esperar hasta el matrimonio para concebir sus hijos, ¿no? Porque pues si lo hablamos claramente, pues en el mundo pueden tener sus hijos sin necesidad de casarse, pero en el caso, por ejemplo, de nosotros, yo tal vez pueda que no entre en el grupo de que yo me casé tarde, porque yo me casé a los 20 años, ¿sí? Y para mí lo considero que fue una edad muy joven, ¿sí? Tan cansón, ¿no? No me dejó esperar, déjeme crecer un ratico, mijo. usted era la que quería No, casar. mentiras, soy atrevido. Usted es la que Uy, no me haga mentiras, hablar, no me haga Ay, hablar. ahorita es que me amenaza, mentiras, que él era el que llegaba a la Me casa. sacaron de la casa. ¿Qué va a decir la gente? Entonces, como le decía, para la gente cristiana o para quienes tienen el conocimiento cristiano, pues claro, se retrasa y yo creo que también viven... Pero mira que de cierta manera, no solo en el ámbito cristiano, mucha gente, aunque digamos que hay una cultura muy fuerte que ya no tiene como tanta importancia el matrimonio, para muchas familias y para muchos jóvenes sí lo sigue siendo. Sí. Yo lo veo en mis redes sociales, muchos de mis amigos, muchos de mis compañeros de universidad, de instituto, de colegio, sí, muchos de ellos formalizaron su relación, de cierta manera, se casaron. Y no han tenido hijos. Pero se casaron, digamos que después de un tiempo. Sí, claro. Sí, después de una preparación. Entonces, también podría aplicar así no sean cristianos o católicos, ¿sí? Porque hay gente que conserva esa buena costumbre. Sí, es verdad. Del matrimonio. Allí también miramos el tema que hablábamos ahora de los cambios culturales. Porque ahora el éxito lo medimos por logros individuales. Ahorita Sí. miramos mucho lo que hablábamos ahora. La familia grande ya no es tan chévere. La familia grande, uno en ocasiones de cierta manera ve, 4 hijos, 5 hijos, Uno dice 2 es bien, 3 es avaricia. Y eso que por mí tengo un hito, pero pues aquí Mido no quiere uno. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Te voy a hablar, mi abuela. Mi abuela tuvo vivos 8, creo. 8, yo tengo 8 tíos vivos. Creo que fallecieron 2, que fueron gemelos, como de 8 meses, creo, varones, según cuenta la historia. Entonces, entre 10 o 12, sí, no fue que perdió más. Casi saca el equipo de fútbol. Casi, sí. Bueno, no sé si me estoy equivocando, si mi abuelita ve ese video, nos puede corregir o alguno de mis primos. Pero vivos tíos, 8. Y de mis tías, ninguna ha superado ese número. Si a mucho, han tenido hasta 3. ¿Sí vio todo lo que se redujo? Allí, mire que allí, en ese ejercicio que haces, miramos Bastante se redujo. de cierta manera lo que se ha reducido la tasa de natalidad. Sí, Es que en nuestras familias, si usted hace el análisis en su familia, eso se ve a nivel, estamos entrando en conciencia de la responsabilidad, de cierta manera de hay más lo acceso a que- la educación para las mujeres. Porque es que yo siento que, por ejemplo, el ejemplo que yo tengo de parte de mis abuelos paternos, mi abuelito, que ya falleció, trabajó en una empresa y fue pensionado en esa empresa, ¿sí? Entonces yo digo que de pronto el hombre tenía más oportunidad de surgir laboralmente, la mujer no. ¿Por qué? Porque culturalmente y sociológicamente estábamos enfocadas en la casa. Nuestro propósito de vida era la casa. Es más, pocas veces escucho decir a una mujer que su sueño es ser mamá. Sí, es inusual. Sí, no, ya no. En ese momento es inusual. Muy poco. Y si suena, y si hay una mujer que quiere ser mamá, ay, no sé, de pronto me puedo equivocar, pero siento que ha tenido una vida diferente a las demás. Puede ser. Siento que ha tenido Sí. una vida. Sí, ¿por qué? Porque es que aparte de la economía, aparte de mis proyectos, aparte de tantas cosas, uno visualiza muchos riesgos y uno crea miedos por espejos de otros, ¿sí? Entonces, ¿no has visto que a veces uno va y uno, no sé, en el supermercado, donde uno vaya, hay un niño haciendo berrinche y nosotros dos nos miramos y como que, bueno, yo sigo pasando todavía este momento? Como que ese tipo de cosas nos frena cada vez más. O bueno, a mí, yo digo, uy, Dios mío, o sea, sí quiero vivir la experiencia de ser mamá,
pero mira eso. Le Bueno, dicen bebés anticonceptivos, no sé si has visto. Esas son las responsabilidades y, como se dice, los gastos del oficio, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, al mismo tiempo, mira que hay de cierta manera una incertidumbre Son duros, sí, de lo perdón. que va a suceder. Yo creo que ese era uno de tus mayores miedos cuando Y hablábamos sigue. hace un año de los hijos, porque mirábamos el mundo y muchas veces pensábamos, el mundo como está, es que el hombre ha avanzado mucho en la maldad. Ay, sí. Ha crecido mucho la maldad sobre los niños. O sea, ya no se tiene consideración por nada. Entonces, yo creo que eso nos ha colocado a pensar. Aparte de lo que hablábamos anteriormente, el tema de la crisis económica, pero también muchos los conflictos a nivel mundial, los conflictos sociales. En el caso de Colombia, los conflictos internos que nosotros tenemos todavía, sí, el tema de la guerra. O sea, son temas que nos Fuertes. colocan a pensar mucho. Y a mí mucho, demasiado. Te La lo digo, delincuencia. demasiado. No sé, ahorita entiendo a mi madre una vez que se sentó a hablar conmigo y me decía, Sara, te puedo decir que hace 15 años, mi mamá una vez hablando, mi mamá siempre hemos tenido como esa oportunidad de conversar y me dijo, Sara, es que en ese tiempo me lo dijo, la maldad que ha crecido tanto. Y yo dentro de mí, yo decía, pero mi mamá, ¿qué le dice maldad? Si en realidad, pues yo no veía como la maldad tan impresionante como mi mamá lo veía, ¿no? Entonces mi mamá decía, yo me podía ir sola para el colegio y no pasaba nada, antes los vecinos le colocaban cuidado a uno, ¿sí? Me mandaban sola al centro y tampoco pasaba nada. Entonces, claro, ahorita yo llego a este punto, 2026, y la entiendo, o sea, yo creo que yo puedo coger las mismas palabras de mi mamá y repetirlas en ese momento. La maldad, cómo ha crecido. Entonces el asunto es que uno coge conciencia y uno dice, ¿cómo puedo ser yo más responsable? ¿Teniendo o no teniendo? ¿Sí? A mí me pasa mucho. ¿Tengo o no tengo? Por más deseo que quiera, puedo ser más responsable, no traer un niño a este mundo a sufrir. Lo hablo desde mi ámbito humano, ¿sí? Claro. Porque en el contexto bíblico, si entendemos el propósito y la importancia de formar familias cristianas, es algo muy positivo. Claro. Porque es lo que este mundo necesita. Pero ahí es donde yo entro, o sea, Señor, sí, es algo positivo, es algo que entra dentro del propósito y del plan de Dios, que es formar la familia. Pero wow, no sé, sigo llena de temores, llena de miedos. Una vez te lo dije, o sea, una vez te compartí, le dije, negro, tengamos un hijo. No quedó, yo le decía, y yo te di mi posición de, yo soy hermana mayor, o sea, yo soy hija mayor, y te di mi posición de que los mayores vivimos... Los traumas de los hijos ¿cuál mayores. es trauma? Déjenos en los comentarios los traumas de los hijos mayores. No, se llama el síndrome de la hija mayor. Hay un libro sobre eso, es muy hermoso. Es interesante esos traumas y cómo podemos trabajar los que tenemos hijos mayores para que los puedan superar. Traumas. No son traumas. Yo creo que los hijos, ambos, tanto hijos menores y hijos mayores, los hijos de la mitad hablamos después. No, eso es otro caso. Eso es otro caso. Pero entre los hijos mayores, siento que el hijo mayor le enseña a los papás a ser papá, ¿sí? Y somos los... Bueno, no, conejillos de India yo siento que es muy fuerte porque pues no somos nacidos con ese propósito, pero yo siento que con nosotros ensayan. Sí, aprenden. Con nosotros aprenden, ¿sí? Y con el menor dejan de pronto o minimizan la exageración, porque a veces lo he escuchado así, no, es que yo con el mayor exageré mucho, entonces con el menor no. Entonces, ¿qué sucede? Yo decía, tengamos un hijo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones o había para el uno o no había para el otro. Pero usted me decía, no, sí, siempre hay. Entonces yo digo, de pronto en el mundo de mi esposo lo vio así, de que siempre había, pero negro, por ejemplo, a veces uno no se da cuenta, o sea, el hijo menor no se entera de muchas cosas que han sucedido, porque es que, por ejemplo, mi hermano apareció 7 años después, y si yo le voy a decir la calidad de vida que yo llevaba en esos 7 años a cuando nació mi hermano, aunque bueno, cuando nació mi hermano nació en una de las temporadas y de las épocas más bendecidas por mi papá, de parte de Dios, ¿no? Mi papá, gracias a Dios, tenía buen trabajo, Caleb fue súper bendecido, pero fueron minimizando muchas cosas que eran solamente mías. ¿Sí me comprenden? Solamente mías. La atención. A mí me metieron a un proceso. Comenzaron a compartir esos procesos. A compartir. Bueno, sí, se puede decir a compartir, porque uno, por ejemplo, empieza... Yo viví el episodio de celos. Yo le hice una carta a mis papás diciendo que disfrutaran a mi hermano, que yo me iba a ir. Es complicado. Síndrome de los celos. Sí, claro, 7 años sola. Ajá. Entonces, claro, es un proceso que se vive a pesar de que yo era la que pedía hermanito y que quería hermanito y que quería hermanito, pero a medida que uno va creciendo,
el hermano mayor en muchas ocasiones se puede convertir en un proveedor para el menor. Ejemplo, Es cuando verdad. yo empecé a trabajar, aunque yo lo hacía con mucho amor y me encantaba, yo me sentía la super mamá, me sentía la super hermana y cosas que yo veía para mi hermana, ¿sí? Que una cosita le pidieron a Calé en el colegio, se lo compro, ¿sí? Y yo dejaba de comprarme cosas mías, pero no lo hablo en el contexto de que hay que pesar, no, sino que yo disfrutaba hacerlo. Pero en parte también uno se abstiene de vivir como esas temporadas o esas épocas donde uno dice, no, pues como yo no tengo compromisos, hagámosle. No, yo no sé si desarrollé a muy temprana edad ese instinto de ser mamá y para mí mi prioridad era en ese momento mi hermano. Sí, entonces claro, ustedes no, pues, él es menor, él es el hijo menor. El hijo menor también tiene una bendición grandísima porque para mí mi hermano Pero es llegó que con una bendición yo considero inmensa. que ustedes tienen que pagar el precio de la primogenitura, ¿sí? Y ¿Cuál precio? aprovecho para saludar a mi hermano. Te amo, gordo, Dios te bendiga. Porque en el caso, pues, de nosotros, el Señor también me bendijo con un hermano mayor, ¿sí? Y también en muchas situaciones de mi vida ha sido proveedor, ¿sí? Me ayudó en mi carrera profesional, me ayudó en muchas situaciones de mi formación como persona y profesional. Y ha sido para mí un referente en muchas cosas, ¿sí? Entonces, tienen que pagar el precio. No. Tienen que pagar el precio. Mira que estaba mirando y hay de cierta manera también un cambio en el concepto de la familia. Hay un aumento de los hogares sin hijos, pero aquí nace algo interesante, es que sin hijos pero con mascotas. Y aprovechando que tocamos este tema, les invitamos a ver nuestro primer episodio sobre los Terians. Hablamos sobre Vayan los y lo miran, que está muy interesante. Que ¿sí? tiene mucho también que ver, ¿no? Por esos cambios que se han ido generando, que hemos reemplazado a los hijos humanos por hijos gatunos, perrunos. Mira que me llama la atención eso mucho porque es que yo digo, no estoy en contra de la perspectiva tuya, no, te voy a compartir mi perspectiva. Dejamos de cierta manera de tener hijos para tener mascotas y muchas veces esas mascotas son todo el tiempo dependientes nuestros, ¿sí? Y en muchas ocasiones esas mascotas dependen más que los hijos y toman figura de los hijos, porque la sociedad lo ha convertido en eso, ¿sí? Mi hijo perruno, mi hijo gatuno, ¿sí? Entonces queremos reemplazar una figura por evitar muchos procesos, por evitar muchas responsabilidades. Por ejemplo, los perros requieren un desgaste. El hijo, usted lo tiene hasta cierta edad con pañal. El hijo aprende a ir al baño y de cierta manera llega un tiempo en el que ya se defiende solo. Tiene que ir a limpiar, ¿no? Pero ya también llega una época en el que ya ni eso. Sí, ya lo hace solo. Sí, porque lo hace solo. Pero en la sociedad que vivimos hoy, con los perros, siempre, al perro se le tiene que limpiar. Sí, siempre. O sea, los que son responsables con sus mascotas, porque he visto que abren la puerta y salga, y cuando ya esté libre, vuelve, ¿no? Y ahí están las consecuencias de por qué a veces la ciudad se torna como tan desordenada y bueno y demás. Punto número 2, hay muchos perros que no han sido vacunados, hay muchos perros que no son esterilizados, operados. Entonces en sí creo que no hay no tiene la misma responsabilidad que consideran tener con un hijo. ¿Sí me comprenden? Entonces siento que a nivel personal muchas personas dicen, no, pues es que si yo tengo un perro, lo tengo y me puedo ofrecer mi apoyo emocional que yo necesito, pero no tengo necesidad de vacunarlo porque tengo la experiencia que todos los perros que he tenido no los he vacunado, ¿sí? Nunca lo saco yo a hacer sus necesidades, sino que yo abro la puerta y se va. Entonces yo digo que en parte comparan la responsabilidad y dicen, prefiero tener un perro. ¿Por qué? No tengo que ir a reuniones de colegio, no tengo que estar sentándome a hacer tareas, no tengo que estar corrigiendo, ni me tengo que estar aguantando la grosería unas por otras. Pero en parte yo creo que o sea, los temores y los miedos nos han llevado también a cambiar la realidad y lo perfecto que es el plan de Dios. ¿Por qué? Y en parte uno como conocedor de la palabra de Dios y tanto que uno habla y lo predica, a veces uno puede entrar también en esa relación y en esos mismos pensamientos en decir, no, pues no tengo hijos y la razón es por miedo, por la economía, porque no me siento responsable o es mucha responsabilidad y ahorita criarlos en un hogar cristiano mucho más, ¿sí? Entonces todo eso se mezcla y uno concluye no tener hijos. No, y ahí se anexa el tema de la inestabilidad de los hogares o la inestabilidad de las relaciones. Porque la gente hoy muchas veces no quiere tener relaciones a largo plazo o no quiere tener de cierta manera compromiso. Sí, son relaciones sin compromiso. Eso hace que digan muchas personas, quiero estar amarrada a tener una relación con un hombre o con una mujer para toda la vida porque hay un ser de por medio. Sí, es verdad. Entonces,
allí es donde entramos y aquí ya quiero que de cierta manera hagamos la transición, porque para la cultura moderna muchas veces la consideración que se tiene de los hijos es que el hijo es una carga O un retraso. o es un retraso, ¿sí? Pero cuando vamos a la Biblia nos presenta una bendición. Entonces, allí es donde debemos tener como esa conciencia, como esa reflexión. Bueno, ¿qué es lo que es para ti? ¿Qué va a ser para ti esa criatura? ¿Sí? En tu planificación, ¿qué es lo que piensas de pronto? ¿Sabes qué estoy pensando en estos momentos? La palabra bendición o el concepto de bendición no es igual para todos. Para ti bendición puede ser una buena economía, ¿sí? O para mí bendición puede ser siempre tener salud, es una bendición. Entonces, cuando el concepto no es el mismo para todos, no pueden ver a los hijos como una bendición. Bueno, yo quiero mirarlo a la luz bíblica, ¿sí? Y para esto, para tomar esa perspectiva, tomar lo que es Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y esa palabra herencia es posesión dada por Dios, es regalo otorgado por gracia. Entonces, la bendición de Dios o la bendición es un regalo de Dios, es algo que Dios te da. A Israel, ¿qué se le dio? A Israel en cierto momento se le dio una tierra por heredad y según algunos estudiosos se usa el mismo término, ¿sí? El mismo término hebreo. Es decir, que los hijos no solamente son un resultado biológico, sino que son un regalo. Es un regalo que Dios nos confía. Entonces, allí es donde hay que hacer la reflexión, allí es donde hay que mirar cómo los estamos viendo, cómo los estamos percibiendo, si los vemos como los ve la sociedad hoy o los vemos como Dios los ve. Sino que es que, o sea, lo que dice es muy interesante y muy importante. La mayoría de las personas que hablamos y vemos a los hijos como una carga, como un accidente o como un retraso, suele ser personas que nunca han tenido hijos. Para mí, ¿no? Claro que sí. Sí. Y las personas que han tenido hijos lo hablan y en muchas ocasiones hablan con la realidad porque yo veo muchos videos donde dice, venga, no seamos mentirosos. Un hijo es esto y lo otro, pero siempre hacen una claridad. Un hijo es alegría, un hijo te llena a ti, tú llegas del trabajo y por tu hijo, tú tienes un motor diario en tu vida, ¿sí? Y es lo que nosotros desconocemos, los que no tenemos hijos, y que a veces se vuelve como no creíble lo que dicen. Pero yo hago esa comparación. A veces, como no lo hemos vivido, no sabemos lo que se siente y la alegría que genera el tener un hijo. Ejemplo, si a ti o a nosotros nos regala alguien una casa, y más en esos momentos que uno desea mucho su casa a medida que uno va creciendo como pareja, uno dice, no, la casita. ¿La casa genera o no genera una responsabilidad? ¿La casa genera o no genera una carga? Claro que sí, genera una carga tanto económica, de mucha responsabilidad, hay que pagar predio. En esos días hablaba con una compañera y pagó un predio y me dijo el valor y yo, ¿en serio? Me dijo, sí, eso es anual. Y si usted no paga, va creciendo un interés. Claro. Pero no deja de ser herencia, deja de ser un regalo. Para mí, quien me regale una casa es un regalo impresionante, es un regalo increíble, ¿sí? Pero no deja de ser una responsabilidad. El asunto que es que nosotros los hijos lo vemos más como una responsabilidad, más no como un regalo y no como una herencia. Ahí es donde está de cierta manera el punto. En la antigüedad, cuando nosotros miramos los ejemplos bíblicos, por ejemplo, lo que sucede con Abraham, lo que acontece con Abraham y con Sara, es que ellos, siendo estériles, sí, avanzados de edad, ¿cuánto no anhelaría Sara un hijo? Claro. Sí, yo creo que ya en ese tiempo ya había perdido la esperanza y de pronto, de acuerdo a la narración bíblica, eso es lo que vemos. Ella la perdió. Pero ese hijo fue cumplimiento de una promesa de Dios. Ese hijo fue el regalo que ellos estaban esperando. Entonces, nosotros debemos como que mirar y cambiar de pronto la perspectiva. Sí, es cierto. Como, bueno, pesa más de pronto lo negativo, porque yo lo hablábamos nosotros lo hablábamos hace un tiempo. El asunto de que el mundo hoy a través de las redes sociales nos vende una perspectiva, nos dice algo, pero nosotros como hijos de Dios, para nosotros el panorama no es el mismo, ¿sí? Porque obviamente criar un hijo que no esté bajo el temor de Dios, que no esté bajo la dirección de Dios. Como dicen mucho, uno no tiene hijos para el diablo, digámoslo así. Y ese es el gran miedo y el gran temor. Por ejemplo, para mí es el gran miedo y el gran temor que se une, ¿sí?, a uno de los motivos por el cual uno se abstiene como de empezar o como de, a veces sin concluir, decir, no, es mejor no tener hijos. Porque a pesar de que en mi vida cristiana, yo soy nacida en un hogar cristiano, ¿sí? O sea, desde la infancia yo llevo escuchando de este Dios, pero todos debemos de tomar la decisión de seguirlo o no seguirlo. Claro, yo tuve sí, que tomar la decisión. Mis padres me llevaron hasta cierta edad y bueno, ¿te vas a bautizar o no?
ya conoces lo bueno y lo malo, pero a mí nada me garantiza, gloria a Dios, porque Dios me reveló su nombre y por medio de las experiencias que viví me permitió conocerlo, pero no todos los casos son los mismos, y hay un dicho que he escuchado mucho por mis abuelos que dice, uno cría hijos, mas no condiciones, ¿sí? ¿Sí lo has escuchado? Y a mí, ¿qué me garantiza? O sea, y yo sé que la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él, pero esa delgada línea en hacerlo bien es la preocupación mía, ¿sí? Porque yo tengo espejos donde tal vez el hijo no eligió el camino como yo lo elegí, sino que está entre sí y entre no, y a la final dice no, y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué me garantiza? O lo hice mal porque yo sé que la palabra de Dios no se equivoca, lo instruí mal, o qué fue lo que pasó. Entonces, claro, uno se pone a pensar todo eso y se agregan motivos para uno decir, ay, no, evitémonos problemas con esto. Porque el aplicar, digamos que al pie de la letra, la palabra de Dios y el ser de ejemplo como padres, muchas veces no es sencillo. Sí, claro. No es tan fácil. Pero el obedecer la palabra de Dios y seguir las instrucciones nos dan, digamos que una garantía. Sí, es cierto. O nos dan una mayor probabilidad, por decirlo de cierta manera. ¿Sí? Sí. Entonces, al mismo tiempo, cuando nosotros analizamos, los hijos son descendencia y la descendencia en el tiempo antiguo era señal de bendición divina. Entonces, bajo esa perspectiva, hay también una bendición de parte de Dios en los hijos. Nosotros miramos siempre el tema de las estériles y cómo Dios genera ese milagro de la vida, porque los hijos son un milagro de vida. Amén. ¿Sí? Los hijos son unos campeones desde que nacen, desde porque que se están concibiendo, dentro de tantas posibilidades que hay de que uno entre al óvulo, ¿sí? Entonces, es un milagro de vida. Uy. Entonces, eso es importante también ver, es importante también tenerlo en cuenta. Y que si llegan a la vida de uno es con un propósito. Porque Claro. yo, a la audiencia, yo le hago una pregunta. Si usted en esos momentos se visualiza sin su hijo, ¿qué sería de su vida? ¿O su vida qué es sin su hijo? Y yo siento que la respuesta en la mayoría puede decir, uy, no, desde que llegó él a mí la vida me cambió. Mira que precisamente eso era lo que quería tocar. Y es que el pasaje que leímos ahora, sí, que herencia de Jehová son los hijos. Los versículos siguientes dicen, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Las saetas son flechas, sí, que van con una dirección, con un propósito y con un legado. Yo pensaba lo mismo, que los hijos, yo he visto muchos casos, a muchas personas, a muchos conocidos, los hijos les han cambiado la vida. Sí, es cierto. A muchos los hijos les han cambiado la vida, sí, para bien. No necesariamente personas cristianas, sino que muchas veces personas que de pronto son católicos o no, muchos no tienen en cuenta de pronto a Dios mucho en su vida, pero cuando llega un hijo, cambia sí, esa persona si de pronto tenía problemas con algún vicio, con algún consumo, conflictos familiares, el hogar cambia. Sí, es verdad. Y muchas veces, tanto las relaciones de pareja como las personas cobran un propósito, una dirección en sus vidas. Es cierto. Entonces, allí es donde vemos la importancia de esos hijos en una familia. Sí, es verdad. Eso es muy bonito, porque la verdad, yo he visto casos muy cercanos de familias que, o sea, tenían una vida como cuando dicen la vida alegre, así de que salen, disfrutan, toman, bailan, rumba, y uno escuchaba mucho como la mamá, ay, ¿cuándo será que este muchacho va a cambiar? Sí, como deseando que se centrara, y sucede que le llegó su primer hijo, y el cambio fue tan impresionante que yo en muchas ocasiones pensé, yo decía, si esa mamá supiera que el cambio y la transformación iba a venir con un hijo, no, pues de rato le hubiera pedido a Dios que le diera un hijo, ¿sí? Y lo centró y lo ubicó, y hasta el sol de hoy yo puedo dar garantía que es un excelente padre, responsable, su vida cambió. Entonces los hijos vienen con un propósito de Dios. El asunto que es, o sea, a nivel personal les comparto, siento que el Señor en la palabra de Dios dice que Él dejó a que se multiplicaran, ¿no? Y bendijo Dios a Adán y a Eva y le dijo multiplicar la tierra, ¿cierto? Y no sé, hay como dos pensamientos, hay personas que dicen, no, es que eso depende mucho de los padres, es decisión humana, Dios respeta la decisión humana. Como hay otras personas que dicen, no, es necesario pedir la voluntad de Dios para tener los hijos. Yo a nivel personal, yo soy más como el punto 2, me gusta como estar más que segura, es como tener ese direccionamiento de parte de Dios, ¿sí? Que Dios lo haya dejado libre, es como decir que nosotros digamos, ya, vamos a planificar tener los hijos y vamos a buscarlos. Yo me siento un poquito más segura como decir, ve,
vamos orándole a Dios, ¿sí? Que el Señor nos muestre, que el Señor nos ayude y que todo lo direccione al tiempo que sea correcto. Y es lo que yo hago, o sea, créame que en esos momentos el Señor tiene la decisión porque fue mi voluntad. Yo siempre le digo, Señor, es tu voluntad. Tú conoces mis proyectos, mis propósitos, mis miedos. Si tú ves que no, porque es que en serio, a veces hay un común denominador en nosotras las mujeres, que a veces somos de la emoción. ¿No te ha pasado? Sí, es verdad. Que a veces uno no sé de tanta red, o se embarazó la prima, la tía y tal, las amigas. Se Y uno dice, contagia el sentir, la emoción. yo quiero, yo Pero, lo otro. Pero esas razones por las cuales tú te habías tenido y todavía no, como que se olvidan por un momento, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a cumplir 6 años de casado y desde el día 1, una vez me dijeron, usted tiene pura cara de embarazada, ¿cómo me puse? ¡Ah! Yo esa noche no dormí, chillaba, lloraba, yo le decía, negro, no, es que yo no puedo. Hasta que usted me dijo, Sara, pues si estamos casados, estamos bien, pues no pasa nada, ¿no? Pero ¿por qué no? Porque yo como mujer siempre le decía al Señor, yo tengo muchas cosas por sanar. Y yo, ¿para qué voy a traer una criatura a lastimarlo? Porque hay cosas que uno tiene que sanar de su hogar, de uno mismo, ¿sí? Y uno va trabajando. Entonces yo siempre le digo, Señor, que la emoción de que yo vea, que yo de pronto sienta porque tengo una cercanía con alguien que tiene un bebé, no me vaya a dañar de pronto, o yo vaya a dañar el propósito o el tiempo que tú tienes para mí, para yo poder concebir un bebé. Yo siento que a pesar de que haya la libertad de uno tener un bebé, uno debe buscar también la voluntad del Señor. No sé, me puedo equivocar, muchos pueden decir, no, que el Señor lo dejó libremente, pero en mi caso soy más del equipo, Señor, dirígeme. bueno, es interesante leer sus perspectivas, sus puntos de vista en cuanto a este punto. ¿Qué consideran ustedes? ¿Es necesario pedir la voluntad de Dios? Decirle, Señor, ¿quisieras darme hijos? Y hay una pregunta interesante que se me plantea ahorita que estabas hablando. Bueno, ¿será la voluntad de Dios en algunas personas la esterilidad entonces? Sí, yo creo que Sería bueno que nos dejaran sus consideraciones en los comentarios y al mismo tiempo, de qué es lo que consideran. ¿Consideran que el matrimonio está establecido para que haya multiplicación o hay una voluntad de Dios que debemos pedir? Nos gustaría leerles y nos gustaría, bueno... Y que es difícil ver desde ese punto de vista que sea de la voluntad de Dios uno no tener hijos. ¿Por qué? Porque lo normal es tenerlo. Lo normal de una familia es tener hijos. Es aceptar ese no. Ajá, exacto. Verlo desde esa posición y más en estos momentos, en estos tiempos, uno puede decir como que, uy, qué fuerte que sea, digamos, como decisión divina. Porque no puedes concebir. ¿Sí me comprende? Que la decisión humana es que no queremos tener hijos y se operan. Hay mujeres que se han operado y dicen, Pero no quiero tener hijos. de cierta manera, mira lo que la siguiente consideración. Una persona puede decidir no tener, teniendo la posibilidad y tiene su libre albedrío. Claro. De tomar esa decisión. ¿Será que Dios no es soberano para decidir quién sí y quién no tiene hijos? Sí, claro. Él tiene toda la soberanía. Ay. Pero ahí es donde a nosotros nos puede parecer como que, uiga, es injusto. Pero Dios ¿Quién le es dice soberano. no a Dios? Nadie le dice Sí, no a Dios. Dios es soberano. Claro, Entonces, claro. Allí también, ahí hay un debate interesante. Hay personas que se han operado, hay casos de personas que se han operado y les ha fallado y han tenido su bebé y han podido concluir a la final de todo lo traumático que puede ser una persona planear su vida, no tener hijos y que le haya llegado, como dice, se caló, se metió, como no sé, después de cortadas, quemadas, como sea, pero el Señor me la mandó y esa niña o ese niño hacía un propósito increíble en mi vida. Y los hijos son una bendición. Los hijos son esa herencia hermosa de parte de Dios y es necesario volver al diseño de Dios. Mira lo que dice Salmo 128, verso 3. Tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. El olivo tiene una representación significativa de larga vida, de prosperidad, de continuidad familiar. Entonces nos va dando luz de esa significancia, claro, que es de algo esa positivo. Importancia que tienen los hijos. Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos. Entonces, ahí hay un legado que continúa, hay una familia, una continuidad en esa familia, hay un honor, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque los niños, ¿sí? Los hijos son importantes. Claro. Porque de cierta manera es la posibilidad de que el futuro siga yendo mejor, que otras personas sigan llegando al conocimiento de Dios. Y eso es lo que yo digo. Muchas veces esa parte positiva es la que no vemos. La que no vemos, totalmente cierto. Esa parte positiva es la que no miramos. Es verdad. Es que no, va a venir a sufrir, es que... Ajá. Pero ¿por qué no? De pronto... Hemos dudado del Dios. Esa perspectiva de que mi niño puede ser un hombre, una mujer de Dios, un instrumento de Dios, alguien que Dios use para gloria suya, alguien que Dios utilice para algo importante en este mundo. Es totalmente cierto. Sí, para algo positivo en este mundo. Entonces, muchas veces nos gana la negativa
Y una vez tú me dijiste, una vez tú me compartiste, yo te compartí como mis temores, pues que llevamos como 3, 4 años de casados y yo te compartí mis temores y usted me dijo, o sea, Sara, entonces, ¿cuál es el Dios entonces el que nosotros hemos creído, no? Porque usted me decía, yo le decía, le podemos dar una mejor calidad de vida a uno que a dos. Me dijo, no, yo conozco un Dios que provee tanto para el uno como para el otro. Puede ser tiempos distintos, sí, pero provee. Entonces, en parte uno dice, sí, tal vez uno como padre desea darlo de lleno y darlo de todo a los hijos, que en parte uno a veces puede cometer errores, pero Dios va en un plano y en un tiempo adecuado para cada hijo. Claro. Y si hay para el uno, hay para el otro. Entonces, en muchas ocasiones uno cree que uno está viendo con los hijos que son menos bendiciones, como que si los hijos llegaran y nos quitaran. Pero siempre hay un dicho que sí, es muy secular, es muy repetido por los abuelos, y mi abuelo siempre me lo ha dicho porque yo con mi abuelo he compartido los temores y siempre me dice, mamita, los hijos vienen con el pan bajo el brazo. En la frase... Y una vez me dijo, Sara, épica. Nietecita, me dijo así, amo a mi abuelo y un saludo muy cordial para mi abuelo. Me dijo, mija, si ustedes ahorita que estudian y tienen esas profesiones en las que se mete, me dijo así, tienen su trabajito, imagínense su abuelito no estudió y aprendió la construcción así porque un amigo se lo llevó bonito. Y ese lo otro, y su mamita, su mamá y su tío tuvieron casita. Humildemente hay casa, humildemente se le dio estudio, humildemente se vistieron. Y ahorita ustedes con esas profesiones en las que se mete, ¿cuál es el mío? Mire que es interesante porque es real. Sí, es cierto. Nosotros tenemos mayores posibilidades que las que tuvieron nuestros padres. Sí, es por la parte económica. A nivel humano y a nivel profesional tenemos mejores posibilidades. Sí, es verdad. Estamos más capacitados. Es totalmente sí, cierto. El estilo de vida y el nivel de vida que llevamos hoy es mejor al de hace muchos años. Claro. Sí, donde claro. ellos pasaron su juventud, donde ellos de pronto nos levantaron. Es totalmente cierto, y algo que yo quiero decir como para ir concluyendo es que los hijos son un propósito de parte de Dios, los hijos son esa bendición que aún desconocemos nosotros que no hemos tenido. Entonces yo creo que más que uno enfocarse en los miedos, es permitirle al Señor y decirle, bueno, Señor, enséñeme y ayúdeme, ¿sí?, a hacer este papel lo mejor que yo pueda, porque pues fácil no es, pero yo sé que el Señor nos va a ayudar. Nos direcciona y nos ayuda, aparte de que en la Biblia vemos un capítulo muy especial que es donde los niños se acercan a Jesús y allí vemos de cierta manera la importancia. Muchas veces cuando hablan del reino de Dios en uno de los evangelios, creo que está, donde Jesús dice que para entrar en el reino de los cielos debemos hacernos como un niño. Hay una importancia allí del niño, de lo que es el niño para Jesús. Cuando se acercaron a Jesús, los discípulos estaban diciendo, oiga, no. Sí, porque es el maestro. Y los reprendían. Y no, ustedes no tienen que estar aquí, ustedes no. Pero Jesús dijo, dejadlos venir a mí, que no se los porque impidan. De los tales es el reino de los cielos. Jesús valoraba profundamente los niños. Sí, es verdad. Para él tenían una relevancia y una importancia. ¿Será que ha cambiado la perspectiva de él? ¿Será que ya no son tan importantes para él? Es una reflexión que deberíamos nosotros mirarla hoy. Los hijos no son un problema. No. Para la cultura, la cultura dice los niños son un problema, los hijos limitan la vida, pero la perspectiva que tiene Jesús de los niños, de los hijos, cuando se hallan dentro de los parámetros bíblicos, dentro de un matrimonio sano, dentro de un matrimonio que ama a Dios, sí, donde un matrimonio que reconoce a Dios como centro de su hogar. En ese momento, los hijos se convierten en bendición, los hijos son herencia, son parte del propósito de la familia, ese propósito que Dios ha colocado allí en esa familia. Claro, sí, es verdad. Entonces, qué bueno poder analizarlo desde esa perspectiva. Queremos, bueno, finalmente, de cierta manera, dejar unas consideraciones con ustedes. Si estamos viendo o no los hijos como Dios los ve y cómo podríamos de cierta manera formar hijos que amen a Dios. Aquí los padres que ya tienen experiencia nos pueden dejar sus comentarios y nos pueden dejar al mismo tiempo qué son los hijos, qué son los hijos para ellos, qué significan los hijos para ustedes, qué significaban sus hijos antes de concebirlos y después de. Sería interesante de pronto también. Sí, y cuál es el legado espiritual que estamos dejando, porque sin lugar a dudas hay un legado que dejar, pero ahí es donde nosotros debemos recordar lo que Dios nos ha mencionado en la palabra. Dice sobre los hijos. Sí, es totalmente cierto. Porque nosotros perfectamente podríamos tener muchas consideraciones. Así es. Pero hablando claro, aquí lo importante es lo que dice Dios. Amén, así es. Entonces, nos vemos en un nuevo episodio.
Dios te bendiga. Deje aquí en los comentarios qué otro tema les gustaría que tratáramos, ¿cierto?